Compañeros, buenas noches. Habla José Simón Vaquero Ramos. Continuando con nuestro curso de pensamiento sistémico y disrupción para el desarrollo organizacional, hoy vamos a abordar en detalle las metáforas y el pensamiento metafórico. Primero debo detallar algunos aspectos de la metáfora, que constituye una forma indirecta de aludir a algún objeto, un tema, una idea o un fenómeno a través de la comparación o de la similitud con otro. La metáfora también puede conceptualizarse como un proceso de la imaginación y como un instrumento del pensamiento, lo cual en realidad justifica la noción de pensamiento metafórico. Vamos a abordar el tema en el siguiente orden. Primero, la metáfora como amplificador del conocimiento o la metáfora como amplificador cognitivo. El mecanismo metafórico y la metáfora heurística, las metáforas de la organización y finalmente la metáfora mecánica, que es el tema en detalle. La metáfora como amplificador cognitivo es un planteamiento que considera que las metáforas amplifican los niveles de conocimiento y desarrollan mejores capacidades y por eso son empleadas para análisis. El mecanismo metafórico y la metáfora heurística en esencia es un mecanismo o un método de estudio bajo un problema inicial que tiene el objeto de aumentar el conocimiento mediante el hallazgo de nuevos modelos, investigarlos y finalmente resolver el problema en cuestión. De las metáforas de las organizaciones que plantea el señor Garrett Morgan, él analiza 8 metáforas que han sido postuladas para comprenderle el fenómeno organizacional y genera algunas síntesis de cada una. Eh, para mi caso, la metáfora mecánica está basada en una tesis que sostiene que la organización es una máquina, simplemente, y está íntimamente vinculada a las organizaciones burocráticas, es decir, una relación entre organización-burocracia, que puede ser similares bajo el concepto metafórico, donde la estructura jerárquica es vertical y adicionalmente su esencia es el control, verticalidad y esencia de control. Debo mencionar que la metáfora de la máquina ingresa como un modelo de pensamiento científico, es decir, comprobable. Para el filósofo René Descartes, el cuerpo humano se equiparaba a una máquina que podía funcionar sistemáticamente y bajo unas normas estrictas y fijas, bajo un correcto desarrollo, bajo una productividad. A este planteamiento de René Descartes se reforzó más adelante con la aparición de la revolución industrial y la imagen de la máquina ganó un nuevo impulso en los estilos de vida de las personas, es decir, que la industrialización era necesario bajo conceptos de máquinas. Esto permitió que los mercados empezaran a entender y a comprender que efectivamente se podía mecanizar la organización, hacer que las personas funcionaran mecánicamente. Y esto a la vez en el posmodernismo tuvo un impacto importante. Para esa época entonces se habló de las organizaciones como si fueran máquinas y por tanto tendemos a esperar que trabajen como máquinas de forma rutinaria, eficiente, exacta y predecible. Paralelamente y para sostener esta teoría de la organización como máquina hubo una influencia de algunas teorías como la teoría general de los sistemas, la teoría de la sociedad industrial, la teoría de la cibernética, la teoría del management científico, las teorías cognitivas del comportamiento individual y algunas teorías clásicas de las organizaciones. Sin embargo, este pensamiento mecánico empezó a presentar algunas limitaciones, algunas falencias, ya que no se tuvieron en cuenta otras dimensiones muy importantes como la dimensión simbólica o la del sentimiento propio del ser humano, que sí fue tenida en cuenta por la metáfora de la cultura y la dimensión humana. En la metáfora mecánica no existen pautas sobre las reacciones de los actores sociales o de los seres humanos como tal, y como tal no puede ser previsible su comportamiento, ni controlada con la misma seguridad de una máquina, puesta que ésta puede también estar sujeta a algo imprevisto, aunque mínimo. Por otro lado, la metáfora de la máquina descuidó la capacidad de cambio de las organizaciones, de su evolución, su carácter de avanzada, de cambio, de modificaciones, y se considera la organización como algo estático en un sistema muy cerrado. La metáfora de la máquina está incluida dentro de una concepción muy optimista y simplista de la naturaleza humana, es decir, no arraiga todos los rasgos y todos los comportamientos humanos,
Se pensaba que se podía igualar a los comportamientos de los trabajadores al funcionamiento de las piezas que componen una máquina. Incluso la capacidad de sustitución no sirve, lo retiramos. La de precisión, los humanos pueden hacer las cosas igual que las máquinas. Incluso de previsibilidad de cambio y los controles que se podían someter para que las personas en la organización funcionaran de manera mecánica. Hoy día, para tomar un ejemplo de las organizaciones, muchas organizaciones piensan que sus trabajadores son máquinas, que pueden llegar puntual, que no se enferman, que no se cansan, que deben bajo el tiempo producir de la misma forma, y esto no es cierto. Es por eso que pese a que la teoría, la metáfora de la organización mecánica perdió auge, aunque en su momento fue muy relevante para el desarrollo de muchas organizaciones y para el desarrollo industrial y de los países. Muchas gracias.